Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Le agradecemos a Ignacio Román, quien es académico del ITESO, que nos tome una llamada para platicar sobre este fenómeno que se está dando en torno al precio de la gasolina, el intento por contenerlo y, bueno, incluso fenómenos como el cruce de estadounidenses a comprar gasolina en nuestro país. Ignacio, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal? Pues como siempre es un enorme gusto para mí también saludarles a ustedes y deseándoles lo mejor. Bueno, primero, ¿por qué este intento del gobierno federal de contener el precio de la gasolina y qué tanto se ha logrado? Mira, a diferencia de lo que uno hubiera podido esperar en este gobierno, en realidad el objetivo fundamental que parece haber estado teniendo desde el 2018 es la famosa estabilidad financiera. Y fundamentalmente dentro de esa estabilidad financiera lo que aparece como clave es justamente el control de precios. Es decir, tratar de evitar que se bote la inflación. Y en realidad, aunque en México la inflación se calcula sobre 250,000 precios aproximadamente, 300 grandes conceptos, en realidad hay solamente una veintena de productos que constituyen 60% del consumo de los mexicanos. Y el segundo producto más importante es justamente la gasolina. Para el consumidor representa más de 6% del consumo total del país. Es decir, 6% de todo lo que consumimos los mexicanos es gasolina. Es lo más importante después de aquello en lo que estimamos lo que sería el equivalente de la renta de nuestra vivienda. Y a nivel de precios al productor, o sea, así que de la inflación de los empresarios, ese porcentaje llega a casi 10% y es el concepto más importante. En otras palabras, permitir que el precio de la gasolina en México suba de manera muy significativa significaría evidentemente una escalada de costos de producción en todo lo demás. Por eso resulta tan crítico a nivel gubernamental y sí, es una confrontación con una lógica de libre mercado, donde se diría, pues si nosotros importamos la mayor parte de la gasolina que consumimos, pues entonces hay que pagarla en función de los costos que estamos teniendo de importación. Pero por eso, digamos, en Guatemala está el precio de la gasolina en el equivalente a más de 40 pesos el litro, y si nosotros vemos en el caso de los Estados Unidos, no estamos lejos de eso. Entonces, sí, curiosamente estamos teniendo una inversión del fenómeno tradicional, donde luego se iba de México a Estados Unidos a comprar gasolina, y ahora resulta que es al revés. Sí, hay un enorme subsidio público, y el gran problema es que, pues, para poder cobijar, digamos, el precio de la gasolina, pues forzosamente hay que descobijar otros planos, pero pues esa es la decisión política que se ha tomado. Ahora, Ignacio, esto que señala me parece muy relevante porque el precio o la gasolina no solamente es un producto de privilegio para quienes tienen un vehículo, sino lo que impacta luego también en los costos por la movilidad en el país de todos los productos, ¿no? No, sí, del transporte público, hasta vaya, yo diría simplemente de los combustibles hasta para generar electricidad. En otras palabras, solamente una parte relativamente no menor, pero tampoco es la totalidad, es lo que nosotros vemos a la hora de llegar a una gasolinera. Una parte importantísima viene desde espacios que nosotros no vemos. Y por eso está esta búsqueda de control. Ahora, realmente nos agarró todo esto pues con los dedos en la puerta, porque México tiene una muy pobre capacidad de refinación de petróleo para convertirlo en gasolina. Las refinerías traían tecnología atrasadísima. Evidentemente estamos todavía lejos de que comience a operar la refinería de Dos Bocas. En otras palabras, este aumento de precio viene en un momento difícil. Hay que recordar que desde el 2015 México es deficitario en su balanza petrolera. En otras palabras, lo que México le vende al mundo, sobre todo a Estados Unidos, de petróleo, es mucho menos
que lo que México compra del mundo de productos petrolíferos, principalmente de gasolina. Claro. Doctor, le saluda Belén Zapata, muy breve porque lamentablemente el tiempo se nos agotó, doctor, pero usted hablaba hace unos momentos de los recursos que está destinando el gobierno federal para subsidiar una parte del precio de la gasolina y también para cubrir la eliminación temporal del impuesto especial sobre producción y servicio a las gasolinas. Sin embargo, lo que ha dicho el gobierno federal es que está tomando recursos en gran parte del excedente petrolero que hoy se está recibiendo precisamente por el incremento del crudo. ¿Será suficiente en el tiempo, doctor, o realmente se está comprometiendo el gasto de otros sectores para subsidiar la gasolina? Bueno, finalmente en la economía son recursos escasos, o sea, es una cobija que jalamos para un lado o jalamos para el otro, y poder cobijar la estabilidad de los precios de los combustibles, que puede ser correcto, pues sí implica descobijar otros espacios. No basta con los excedentes petroleros justo porque somos deficitarios, es decir, aumenta el precio del petróleo y recibimos más dólares, pero aumenta más el precio de la gasolina y por lo tanto gastamos más dólares, y entonces el saldo se mantiene negativo. Ahora, ¿esto cuánto tiempo es soportable? Híjole, pues habrá que preguntárselo a la OTAN y a Putin. En otras palabras, esto está dependiendo también en gran parte de una coyuntura internacional sumamente compleja. Yo aquí, cuando menos, lo que sí confirmo es que fue un terrible fallo de los gobiernos mexicanos el no haber hecho otra refinería, el que la refinería de Tula, de Calderón, se haya quedado en la barra perimetral. Y de hecho me deja pasmado todavía el hecho de decir, ¿saben qué? No le apuesten a refinerías porque todo va a ser eólico y energía eléctrica. Espérense, faltan 30 años en México para llegar a eso. Era de una demagogia terrible el plantear como si eso fuese automático. Era urgente desde hace mucho poder generar una capacidad de refinación propia y ahora es cuando lo estamos sufriendo. Claro. Muy bien. Ignacio, como siempre, un placer platicar con usted. Belén, es un gran gusto de nuevo, un enorme abrazo para ustedes. Muchas gracias. Ignacio Román, académico del ITESO.